agradecerle a Vicente Bosch esta cordial presentación que hago extensiva con mi agradecimiento a esta gran institución cultural que es el Ateneo Mercantil de Valencia. Da idea de la importancia cultural de esta ciudad y me alegro de haberlo conocido un poco mejor gracias a la rápida visita que he podido hacer ahora. Lo conocía en tiempos, pero claro, visto desde dentro, pues cobra aún mayor importancia. Y quiero también agradecer la presencia de amigos y de colegas aquí en Valencia, una ciudad de la que guardo muy gratos recuerdos y que siempre admiro por ser una de las ciudades de más calidad de vida, en el mejor de los sentidos, que hay en España, y si se me permite la expresión, que viene de tiempos del bachillerato y también del extranjero. Desde mi estancia en Valencia, hace ya 50 años, tempus fugit, el tiempo pasa muy deprisa, siempre me atrajo la Dama de Elche. Y a ella he dedicado, en fechas recientes, mi discurso de ingreso en la Real Academia de Cultura Valenciana, que tuvieron la deferencia de hacerme académico de honor. Y esta charla que voy a dar es esa conferencia debidamente ampliada para atender a un tema que me pareció esencial en los años en que he estado estudiando la Dama de Elche. Sobre ella se ha escrito mucho. Prácticamente no hay arqueólogo que no haya dado su opinión. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos que no conocemos y muchas veces se habla más movidos por la emoción de la belleza, la sugestión de los misterios que tiene, la discusión de si era hombre, si era mujer, si es falsa o no, y resulta que cuando vas a rascar para ver lo que hay, nadie ha hecho un estudio científico de la Dama de Elche. Ni siquiera cuando volvió de Francia y lo hizo el admirado Antonio García y Bellido, no entró a fondo, no entró afortunadamente, no entró con fortuna a ver lo que era la Dama de Elche. Y ante esa situación, lo que voy a hablar aquí es qué haría un detective que le mandan a averiguar qué pasó en torno a la Dama de Elche para averiguar quién era o qué era, quién la había hecho, cuándo la hicieron, en qué circunstancias y descubrir el misterio o uno de los muchos misterios que siempre guardará la Dama de Elche. Pero que es muy importante porque entonces la Dama de Elche, además de ser la más bella escultura del mundo ibérico, me repetiré esta idea varias veces, no es nueva, todo el mundo está de acuerdo, además de ser una auténtica obra de arte, es un auténtico documento histórico de gran interés. La clave es saber qué era la dama para los que hicieron esta escultura. Averiguar cuándo se hizo, en qué circunstancias. Y entonces sabremos quién la hizo, para qué la hizo, y de ahí podremos saber qué era realmente la dama. Porque yo he oído muchas cosas, que era una sacerdotisa, una reina, una dama de alta alcurnia, bueno, una diosa, y algunas ideas más peregrinas, que era un hombre, que era, etc. La respuesta es muy sencilla. Todo eso lo explica la propia dama si sabemos interrogarla debidamente y leer lo que ella nos dice, básicamente a través de su atuendo. Empiezo en primer lugar por hacer una pequeña referencia a la Dama de Elche entendida, a ver si me claro con los, sí, aquí, la Dama de Elche en su hallazgo. No voy a insistir en esto porque es de sobra conocido. Apareció cavando unos campos de la Alcudia de Elche para prepararlos para el riego y en un bancal, al dar un golpe con el pico,
pues sonó una piedra, y al limpiar la piedra, un joven que se llamaba Manuel Campello encontró el 4 de agosto de 1897, es decir, hace 125 años, encontró una serie de losas que protegían una figura que cuando la sacaron se quedaron admirados del hallazgo. Figúrense la gente popular, bueno, o no popular, que nos encontramos una cosa así, pues nos llama la atención, nos crea la admiración. Inmediatamente la denominaron, dentro del imaginario popular, pues la reina mora. Es decir, esto no es una cosa de aquí, esto es de tiempos de los moros, pero en sentido mítico. Y avisaron a las autoridades de Elche de la época, y Pedro Ibarra Ruiz, que era un culto archivero de la ciudad, hizo una señal, hizo un hito donde había aparecido la dama, le hizo una fotografía y la difundió a los mejores especialistas y instituciones culturales de la época. Y gracias a eso tenemos esta documentación, que es la que conserva la Academia de la Historia, enviada por Ibarra para informar del hallazgo. Dio la casualidad de que el cuidado con que se había ocultado la dama, que se notaba que era un ocultamiento, protegida por las losas con una arena especial para que no se rozara, permitió conservar incluso los colores, que se han podido reconstruir los colores rojos, azules, para nosotros muy chillones, pero característicos de la escultura de la época que ofrece la dama. Y, además, el hallazgo pues, fue muy discutido, permitió asegurar, permitió asegurar que existía un auténtico arte ibérico que se discutía desde hacía unos 20 años con los hallazgos del Cerro de los Santos, donde se mezclaban piezas magníficas con otras con inscripciones inventadas, que eran medio falsas, otras totalmente falsas. Y entonces, cuando los habían expuesto en las exposiciones de Viena y de París, la gente dudaba de que esto realmente existiera un arte ibérico. Y el hallazgo de la dama de Elche venía a demostrarlo de forma fehaciente. Pero además, por esos días, estamos en agosto, en la época del Misteri, dio la casualidad de que pasó por allí Pierre Paris, el gran arqueólogo hispanista francés que trabajaba en la arqueología española. Y invitado por Pedro Ibarra para ver el Misteri, pues le llamó la atención la dama de Elche, se quedó, como no, admirado, como todos los que la vemos, y telegrafió al Louvre y consiguió del Louvre el dinero para comprarla. Adquirió la dama y el día 18 de agosto la dama partió hacia Valencia, camino de Marsella, y fue a parar al Louvre, donde formó parte de las Antiquités Hispaniques, de las antigüedades españolas, de esa gran institución. Si es digno de un serial el hallazgo y todas estas vicisitudes de la dama, también lo es su vuelta a España. Estaba destinada a estar en el Louvre, pero viene la Guerra Mundial, hay un buen feeling entre el mariscal Pétain, el gran héroe de la Primera Guerra Mundial, que a la sazón era el presidente de gobierno de la Francia ocupada, con Francisco Franco, y en esas relaciones culturales, en un intercambio por un Velázquez y un Murillo y algunas cosas más, España consigue recuperar otra vez la dama junto con la corona de Guarrazar y algunos bienes más. Y el 8 de febrero de 1941, la dama vuelve a través de Portbou, de la frontera catalana, vuelve otra vez a España y quedó depositada en el Museo del Prado, y después ha pasado al Arqueológico Nacional, pero en fin ha quedado en nuestras tierras. ¿Qué es la dama? ¿Qué es a lo que yo vengo a hablar aquí? La dama es ante todo
A ver, si no doy... Es una magnífica escultura. Es un busto de gran calidad escultórica. Es decir, eso no lo hago yo por mucho cuidado que ponga. Está labrado en una piedra arenisca, característica del Mioceno de las canteras del Ferriol, en la proximidad al norte, al noreste de Elche. Por tanto, está hecho en piedra local. Quiere decir que la han hecho localmente. No es una importación. Esto lo ha hecho alguien en Elche. Eso no quiere decir que el que la haya hecho sea de Elche. Puede ser un escultor extraño, ya lo veremos. Mide 56 centímetros de altura, por tanto es de tamaño natural, y se discute si es una estatua de pie, estante o sedente, que es lo más probable porque es una estatua que por su rango tiene la imagen de lo que era una estatua de la divinidad que se sienta y así preside con su magnificencia todo lo que ocurra a su alrededor. No cabe duda que la dama tiene características muy interesantes. Vamos a ver si lo consigo. Sí. Es una visión frontal, pero si se fijan no es del todo simétrica. Se ha elegido esa postura porque es la que da más majestuosidad, pero al mismo tiempo el artista ha tenido, mejor dicho, el artesano ha tenido la habilidad de darle variedad para que tenga más gracia, para que sea más natural, más verídica. Y da una sensación de serenidad y de noble belleza, algo hierática, buscado intencionadamente, con cierta lejanía y con cierto hermetismo, con cierta sensación de misterio, es decir, está por encima de todos nosotros. Eso es una habilidad específica del artista que ha sabido labrarlo. Por otra parte, es la calidad de la escultura da idea, no atino con los aparatos, si la comparamos con las restantes damas de la cultura ibérica. Es superior en calidad a cualquiera de ellas y solo se puede comparar en un estilo muy distinto a la pequeña figurita de alabastro hecha por artesanos especializados en labrar marfil de los reinos neohititas que estaban al servicio de Asiria. Es decir, es otra pieza excepcional. Artísticamente, por estilo, no está a la altura de la Dama de Elche, pero en cuanto a calidad y a simbolismo, es la única pieza que se podría comparar. Para saber qué era la dama, como he comentado antes, y saber si era la diosa o no era la reina o era tal, lo primero que hay que hacer es desencriptar los mensajes que transmite la escritura a través de ella misma. ¿Qué claves hay? En primer lugar, su estilo. El estilo de un artista es algo muy personal, pero que aprende en el medio ambiente en el que se inserta. Y es como la forma de escribir que tengo yo. Yo puedo aprender a escribir, lo aprendo, yo no uso la letra gótica, ni uso la letra visigoda, uso la letra actual. Pero con ciertos rasgos personales que hacen que sea perfectamente distinguible de otra lengua, de otra letra, aunque sea el mismo contexto. Lo mismo pasa en el campo artístico con el estilo. Y por otra parte, el estilo también permite fechar la dama. Y entonces averiguar qué artista la hizo, a lo mejor precisar de dónde era y cuándo la hizo. Y si sabemos cuándo, probablemente podemos saber también por qué o para qué. Es un tema sobre el que ha habido muchas opiniones, pero normalmente dichas de pasada, porque la gente se ocupa más de alabar a la dama y de hablar de otros temas y no entran a fondo en los temas, no sé cómo decir, en el estudio científico de estos temas esenciales. La Dama de Elche muestra una tendencia a un naturalismo contenido e idealizado
que es propio de un escultor que domina la técnica del estilo severo. ¿Qué es el estilo severo? Perdón los que ya lo sepan y pido al mismo tiempo excusas si uso alguna terminología, digo alguna cosa que es de tipo científico que no se entiende. Luego, al final de la conferencia, me pueden preguntar y con mucho gusto lo aclararé. El estilo severo es un avance en el estilo arcaico, muy estático, todavía muy poco desarrollado, del arte griego, antes de llegar a la plenitud del mundo clásico. Y es un estilo, por tanto, muy definido, que además dura muy pocos años, es una generación. Es la generación que va del 480 al 460. A ustedes no les dirá nada esas fechas, bueno, salvo los que sean historiadores del mundo de la antigüedad, pero es la generación que viene justo después de las guerras con los persas y en un momento de euforia y de desarrollo de la sociedad griega, que ha sido de los momentos culminantes en la historia del arte de toda la humanidad. Pues este carácter severo ya lo interpretó Theodor Reinach en 1898, nada más llegar la estatua al Louvre. Y como era un gran especialista, pues le siguieron otros sabios como Edmond Poitiers, Pierre Paris, Camille Julien, incluso el alemán Paul Jacostal. Y esta teoría de inicios de los años 20, fines del 19, inicios de los años 20, también la mantuvo en la segunda mitad del siglo XX Ernst Langlotz, el gran catedrático de Bonn, que era también el mayor especialista en arte griego, especialmente en el mundo mediterráneo occidental. Sin embargo, los españoles, que empezando por García y Bellido, que es un gran arqueólogo, empezaron a pensar que era una figura que en todo caso sería periférica, y si era periférica sería más tardía. Y entonces empezó a datarla en el siglo IV, III y acabó pensando que sería hasta en época augustea una reminiscencia copiando una escultura de época severa anterior. Y esta teoría, sin fundamento, sin dar datos que lo fundamentaran, han seguido sus discípulos, que es gente muy honorable, como Manuel Ventala, como Pilar León, incluso alemanes como Erich Kukan, como Hermann Fritz Schubert, como Michael Blech, estoy hablando de los arqueólogos más excelentes, e incluso los que más se han acercado, aceptando que era una escultura severa, como Nicolini, Gerard Nicolini o Lorenzo Abad, sin embargo, la fechan en la segunda mitad del siglo V como poco. Vamos, como muy pronto. No es así. La Dama de Elche es un ejemplo de realismo del arte griego que no busca el parecido formal, no han hecho un retrato fotográfico, sino han buscado el canon de la belleza basado en reglas y en proporciones que reflejan el orden del mundo, el cosmos, por contraposición a la fealdad, que es el desorden y que es el caos. Esta idea fundamental del pensamiento griego se plasma en su arte y es el estímulo para crear el arte clásico. Sin eso no se entiende la Dama de Elche. Y parece mentira, sobre eso prácticamente desde el siglo XIX no se había vuelto a insistir. Toda obra de arte en el mundo griego tenía geometría y ritmo, como la música y como la filosofía pitagórica. Ahí está la clave, eran todo proporciones que había que descubrir. Los artistas eran investigadores, descubriendo esas proporciones secretas de la naturaleza. Y así se lograba alcanzar la belleza, también se lograba alcanzar la verdad en la filosofía y se lograba alcanzar el bien en la ética. Todo a partir de la razón, todo razonado y todo con un continuo esfuerzo de superación que hacía que los artistas firmaran sus obras, escribieran tratados, como Ictinos escribió el tratado del
del famoso templo de Atenas, ahora no me sale el nombre, del Partenón, o como hacían tratados e incluso hacían modelos, como el famoso Doríforo de Policleto. Es decir, estamos en un momento de auge del arte en relación con toda la cultura humana como no ha vuelto a haber en la historia de la humanidad. Y por eso el arte clásico es clásico, por eso no pasa de moda. Te gustarán otros artes, no es exclusivo, pero un fenómeno de desarrollo no ha habido así. Y esto hace que la Dama de Elche esté concebida desde ese punto de vista. Y si está concebida desde ese punto de vista, ¿quién ha podido hacer la Dama de Elche en esa fecha precisa y con estos conceptos que refleja la dama por sí misma, en sus facciones y en su forma de haber sido esculpida? Evidentemente, un autor griego. Cabe otra alternativa, y puede ser un íbero que viajara a Grecia. Bueno, ya si empezamos a escribir novelas, me apunto, pero no hay ningún dato que tengamos de que haya un íbero que se haya ido a formar a Grecia, y luego veremos que hay detalles muy peculiares que además hacen incluso difícil esa hipótesis. La obra, sin duda, se elaboró tras un diseño previo. Esto lo he cogido de alguna publicación, creo que no es del todo acertado, más bien estaría incluida en un triángulo y en un rectángulo. Pero en cualquier caso se ve que es una obra muy bien pensada, muy bien medida. Y estas proporciones tenían simbolismo que hay que estudiar sin buscar tres pies al gato para acabar de interpretarlas. Y, sin embargo, lo más interesante es cómo está estudiada la anatomía de los ojos y de los labios. Es decir, parece que están tomados de un libro de anatomía. No hay ojos que sean así, ni labios que sean así. Es más bien el concepto teórico del ojo que está estudiando el escultor Severo y que plasma en esta forma. Y gracias a eso veremos que nos da la pauta para poder precisar cuándo y cómo se hizo la Dama de Elche. Aquí podemos ver los ojos y los labios de la Dama de Elche, con lo que se llama el arco de Cupido, esa curvatura que hay aquí, el surco del filtrum, que es esta ranura que tenemos entre la nariz y los labios, y luego otro detalle que es la pequeña curvatura de los labios inferiores. Según se manejen esos tres datos, la boca gana naturalidad, los ojos ganan naturalidad y permite distinguir cuando están todavía estudiándose la fórmula, como en la Dama de Elche o incluso en el Auriga de Delfos, pocos años después, a cuando se consigue la plena naturalidad del Apolo de Olimpia, nada menos que del gran escultor Fidias. Y teniendo en cuenta estos datos, si ponemos la Dama de Elche con sus parejas, yo no sé si me he saltado, sí, con las esculturas más notables del estilo Severo, de las que no desmerece nada, salvo su atuendo, que es exótico, no es griego, es de una figura de una cultura extraña, vemos cómo los ojos y los labios permiten adecuarla a las piezas más señeras de las que no desdice nada. Por tanto, eso asegura su datación. Y si la ponemos en un sentido más amplio, con las principales figuras que hay desde inicios del siglo V hasta el pleno clasicismo, por ejemplo, del famoso bronce del guerrero de Riace, pues con discusión se puede decir, bueno, pues poco después de Delfos o antes de Craftwork, pero queda perfectamente datada, cosa que habíamos olvidado de hacer y que, por tanto, yo creo que es una interesante aportación para conocer lo que era la Dama de Elche. Otro aspecto importante, a ver qué pasa aquí, sí, es que la Dama de Elche es una figura que habla a través de su iconografía. Se hizo para ser vista, no probablemente por multitudes,
pero sí para que el que la viera supiera interpretar qué era el mensaje que quería dar esa escultura. Por tanto, el análisis iconográfico de la dama permite conocer esos mensajes y a través de esos mensajes saber qué era la dama y qué pretendía transmitir la dama. En primer lugar, la dama aparece entronizada y algunos de los tronos que conocemos están alados y recuerdan la diosa alada de Pozomoro. Es decir, la Dama de Elche está adquiriendo la iconografía, la forma de las diosas orientales y se representa con esa iconografía. No digo que sea una diosa, pero la iconografía que tiene es la propia de una diosa. Y esta tradición viene del mundo oriental. Aquí lo vemos en los marfiles sirios que aparecen en Nimrut, fruto de los expolios y de los botines de los asirios. Es la diosa también que llamamos del carambolo, que salió en el Cerro del Carambolo, enfrente de Sevilla. A veces, junto con las aves que equivalen a sus alas, puede tener caballos, porque es la diosa también de la equitación, de la élite ecuestre guerrera y, por tanto, de la guerra protectora del territorio. En Oriente es la diosa Astarte, en ese sentido, y justo esa es la diosa que aparece con los caballos en la cerámica de Elche. Qué casualidad que la Dama de Elche ya está prefigurando lo que va a ser muchos siglos después, esto es del siglo III, segundo antes de Cristo, la diosa de Elche, la famosa Juno Caelestis. Es, por tanto, una figura de tipo sagrado. Pero hay más. Esta diosa aparece sentada. Y aparece sentada, déjeme que arriesgue, en su lecho funerario. Vamos a adelantar ideas. Y eso es como en la estela de Kitamua de Sinchirli, que dice: esta es mi estela en mi cámara funeraria y voy a pagar los réditos que produce la viña para que todos los años me hagan un sacrificio a mí y a los dioses, y así mantenga yo la vida en el más allá. Y esto es para mi alma que está en mi estela, frente a los restos, diríamos que se pudren, los huesos, a los que considera despreciables porque esos no viven en el más allá. Es el primer texto fuera de la Biblia que tenemos sobre la creencia en la resurrección y en la vida en el más allá. Y eso es lo que significa esas figuras que están sentadas recibiendo el sacrificio para pervivir en la vida del más allá. Y el mejor ejemplo es el templo funerario o los templos funerarios que hay a la salida de Tel Halaf, una ciudad del Alto Éufrates, camino de Asiria, entre Asiria y la región de los hititas, donde hacen pequeñas capillas, pequeños recintos con estatuas, que evidentemente estas estatuas son estatuas reales a la entrada de la ciudad. Esto es el cementerio real, aquí está la Acrópolis, esto es el Éufrates, y entonces ahí se entierran en esas capillas con esas estatuas, que es donde perdura el espíritu del muerto, y por tanto son estatuas sagradas, y estos son conceptos mágicos, y esos conceptos mágicos, bueno, ahora a ver que le estoy dando mal. Estos conceptos mágicos son los que llegan hasta la península ibérica. Y probablemente, no sé si han oído ustedes hablar del Turuñuelo en Badajoz, que ha dado muchas referencias con los que si tartesios, que si no eran tartesios. Lo más interesante es que es una capilla funeraria con retratos idealizados, como la Dama de Elche, sospecho yo, hay que esperar a que lo publiquen, y que demuestra la llegada de estas ideas a través de la colonización fenicia hasta la península ibérica. Además de esta información, podemos ver también el atuendo de la dama. ¿Qué es el atuendo? El atuendo, vulgarmente ya hoy día decimos más bien vestirse, pues yo para dar la conferencia vengo así. Me he quitado el jersey que traía en el tren y me he puesto una corbata.
Y si voy a una fiesta, pues me pongo unos zapatos y un traje oscuro si es por la tarde. Y si voy a una boda, pues voy de acuerdo. Eso es el atuendo. ¿Y el atuendo qué es? Es la forma que tengo yo de vestirme ante la sociedad para transmitir a la sociedad cómo quiero que ellos me vean. Es como la tarjeta de visita, pero mucho más explícito. Y entonces, una chica para una fiesta se viste de una manera, para irse a la playa se viste de otra. Y lo mismo hacemos los demás. Pues entonces, si estudiamos el atuendo de la dama de Elche, sabremos algo de la dama de Elche. Vamos a intentar analizarlo en esta labor de detective. No quiero entrar en el tema del vestido, que analizó Vives Boix bien, y que estoy de acuerdo. Tiene una camisa de lino muy fino, encima tiene una túnica ya un poco más larga, de color azul, luego encima tiene una túnica de púrpura, es muy significativo, púrpura y oro solo lo pueden tener los reyes o los dioses, porque es un lenguaje explícito del atuendo, es decir, yo no me puedo poner una casulla. Hoy día vale todo, pero quiero decir que, lógicamente, yo no me puedo vestir de cardenal en un acto oficial, o no me puedo vestir de teniente general, no soy militar. Y entonces, en el mundo antiguo eso era sagrado, era una ofensa que rompía el cosmos, y por tanto tú eras sacrílego, y había que excluirte, porque si no venía el caos. No sé si son formas de mentalidad que si no se entienden, no se interpreta la dama. Entonces, ese es el vestido de la dama, que ha sido bien estudiado, no entro en los detalles porque es conocido, tiene esos grandes discos redondos, seguramente es una referencia al mundo solar, habría que estudiarlo con más detalle, tiene paralelos en el mundo ibérico, también en Grecia, este por ejemplo es Grecia, esto es de Etruria, y esos discos a veces son de oro, algunos como el tesoro de Cofrentes o el de la Condomina, es decir, indica que en estas tierras las mujeres se ataviaban para determinados atuendos y determinadas circunstancias con joyas que hoy día nos deslumbrarían. Todavía queda aquí un poco la tradición cuando se disfrazan de falleras, se visten de falleras, etc. Eso es un atuendo, con todo el significado que tiene desde la antigüedad. A ver, y luego es muy interesante algunos detalles. Por ejemplo, la dama tiene aquí unos colgantes que, si yo no me equivoco, son 8. 8, no es el 7, el número sagrado, no es 6, que es un tal, pero 8 es el número de años que tarda Astarte, que es Venus, en volver a estar en el firmamento donde había estado. Y por tanto, son probablemente números, no querría decir cabalísticos, porque eso es anacrónico, pero son números que tienen simbolismo secreto que hay que estudiar, pero no tenemos las claves. Sigue habiendo ahí misterios. Y luego, otro aspecto muy interesante es que tiene una serie de collares en los cuales hay unos estuches, probablemente destinados por algunos que hemos encontrado en el mundo púnico a tener mensajes mágicos, que no sabemos qué quieren decir, pero que hacen referencia a magia, a relaciones con el mundo del más allá, y luego un conjunto de colgantes, sin duda de oro, que eran pequeños vasos, como este que vemos aquí, destinados a contener perfume. Y esto es especialmente interesante. El perfume en Oriente era de origen divino. Era un tema sagrado, no lo podía tener más que el Dios. Y el rey como representante del Dios en la tierra. Era un elemento que emanaba de la diosa madre, que era la diosa árbol, el árbol de la vida, que es el árbol del bien y del mal, el que estaba en el centro del paraíso y con cuyo jugo, con cuya savia, ungió Dios a Adán para hacerlo inmortal, hasta que cometió pecado, perdió ese atributo y entonces llega la muerte. Fíjense qué importancia tenía el perfume, que es el atributo esencial que lleva la dama. En Egipto
la diosa árbol, daba de mamar directamente al faraón ese perfume que lo hacía faraón y además Dios eterno. Por eso eran sagrados los faraones. Y esa tradición pasa al mundo semita, fenicio, como vemos en escarabeos e incluso en un anillo de niebla, que demuestra lo mismo. Y la famosa estatuilla que les he enseñado antes de Galera es una estatuilla donde por aquí arriba se vertía el aceite, manaba por los pechos, se recogía en este cuenco y con este cuenco se ungía al rey, que entonces era sagrado como era sagrado el dios. Y eso acrecentaba su poder, acrecentaba su prestigio y sobre todo en aquellas religiones acrecentaba su poder mágico. Tenía más capacidad de hacer milagros, de que hubiera buena cosecha, de que no vinieran tormentas, etc. Y desde esa mentalidad se entiende este aspecto de la Dama de Elche, que es tan interesante. Pero hay más. La Dama de Elche tiene a los lados dos árboles de la vida, uno a este lado y otro al otro, esquematizados en unos capiteles que llamamos protoeólicos. Este es un capitel que está a la puerta de la entrada de la tumba real de Támasos. Y a través de estos dos árboles se indica que el terreno al que vas a entrar es sagrado. El mejor ejemplo es el templo de Salomón en Jerusalén, construido por los fenicios, de acuerdo con su esquema, pero que tenía dos grandes columnas que además tenían nombre, Jaquín y Boaz, nombres que se relacionan probablemente con los ancestros de los reyes los ancestros de David, con los ancestros de los reyes de los judíos. También tenía dos columnas el templo de Tiro, según los relieves que tenía en el momento de la conquista por Sennacherib, y el templo de Afrodita, que es Astarte, en Pafos, en Chipre, también con dos columnas, y también el templo de Cádiz, de Melcar en Cádiz. Es decir, esas dos columnas eran el símbolo de que el terreno donde entrabas era sagrado. Y así está organizada el rostro de la diosa, de la dama, para que sea concebida como algo sagrado en sí misma. Por otra parte, en su parte posterior, seguramente oculto y tapado, estaban los restos incinerados de la dama, como ocurre y se ha podido constatar en la dama de Baza. Era, por tanto, un auténtico relicario, pero relicario en el sentido más profundo de la palabra, porque estas reliquias tenían poder mágico de actuación, que se unía y reforzaba todos los aspectos sagrados y mágicos que estoy comentando de la dama. Y es una tradición que también viene de Oriente y que está atestiguada, por ejemplo, en las grandes urnas cinerarias, algunas en forma de trono, mucho más fea que la dama, perdón, pero con el mismo significado que vemos en el mundo etrusco y aproximadamente por las mismas fechas. Es la forma de enterrar las cenizas con la imagen del muerto, como ya se vio desde el siglo XIX, una imagen idealizada, pero de carácter mágico para que el muerto viva en el más allá. Y desde esa perspectiva hay otro punto que podemos señalar. Esto ya nos indica que estamos en una persona sacra, casi de carácter divino. Es decir, que cuando se muere en el más allá queda divinizado, pasa a ser, diríamos, un santo, santificada. Pero además tiene un carácter regio. Voy a señalar algunos aspectos. Equivale, por ejemplo, al carácter que tenía la tumba de Pozomoro. Esto es la cámara de Pozomoro, ahí se enterraban las cenizas en una caja y equivale a lo que hemos visto de la escultura de la Dama de Elche. Está protegida por la diosa con las alas, no sé si lo ven ustedes ahí ampliado, la diosa solar de Pozomoro, y esto demuestra que es la domus aeterna, la casa para la eternidad del rey, del dinasta difunto, para sobrevivir mágicamente protegido por la diosa en el más allá. Lo mismo nos pasa en la Dama de Baza. La dama estaba en el centro,
rodeada de tumbas de aristócratas todo alrededor. Por tanto, ocupaba la cúspide de la sociedad. Y eso es lo que en el mundo antiguo era un rey. Era un basileus, si queremos, o una basilisa, si queremos. Y podríamos añadir en la necrópolis de Galera, la famosa tumba de Galera, que tiene el instrumento para ungir al rey, pues la tumba ocupa el centro de la necrópolis y tiene una forma con las puntas estiradas como si fuera una piel de toro, como dentro de un simbolismo de carácter de indicar que es el inicio de una dinastía, un campo en el que no me puedo meter porque voy mal de tiempo. Desde esa perspectiva, podemos intentar saber algo más de dónde salió la dama. La dama apareció escondida casi fuera de la ciudad, junto a la muralla. No sabemos en qué circunstancias, desde luego para ocultarla en un momento de peligro y salvar ese relicario que tenía tanto significado. Pero se ha supuesto, y yo creo que es verdad, que probablemente venía de un templo o santuario a cielo abierto, con un altar y un depósito de ofrendas, que está justo debajo de la basílica paleocristiana. Es decir, da la sensación que aquello ha sido un lugar sagrado que, aunque se ha cristianizado después, ha seguido siendo sagrado. Es decir, han llegado los íberos, luego los romanos, luego los cristianos, pero la sacralidad del lugar se ha mantenido como ocurre en tantos otros sitios y en tantas circunstancias. Y en ese lugar ha salido un capitel protoeólico semejante a los dos capiteles que tenía el Templo de Jerusalén y los otros paralelos que hemos visto antes. Por tanto, esto sería el santuario donde pudo estar depositada la famosa Dama de Elche, concebida como un santuario dinástico, es decir, no era un santuario para devoción pública, tampoco lo eran los santuarios griegos, sino que ahí solo entraban los sacerdotes y los miembros de la familia para ese culto funerario que he comentado antes, que se hacía una vez al año para revitalizar la fuerza del ancestro y que el ancestro te siguiera protegiendo desde el más allá. Ejemplos son el templo de Larisa en el Hermos, en la Tróade, cerca de Troya, o este etrusco. Aquí está el santuario, esto es el templo y esto es el palacio. Esto es el templo y esto es el palacio. Esto en el Carambolo, uno es el templo y otro probablemente es el palacio. Y muy probablemente el mismo esquema, porque es general en el Mediterráneo, en el Mediterráneo arcaico, seguía la Dama de Elche. Y hay otro dato también de interés. La Dama de Elche, además, era muy probablemente la mujer del rey, por tanto la reina, y la madre del heredero, como he enseñado antes. Y eso era consecuencia de un rito sagrado que venía del mundo oriental, que era la hierogamia, la unión divina entre el dios y la diosa, que como el dios se personificaba en la tierra en el rey, la diosa se personificaba en la tierra como la reina. Baal pasaba a ser el rey, Astarte pasaba a ser la reina, y un día, por estas fechas del año, en primavera, celebraban la resurrección del rey, que renacía como renace la naturaleza, y era lo que permitía la generación de la sucesión y la riqueza de los campos y de los animales. Y eso se hacía a través de un rito, para nosotros un poco crudo, aunque hoy día ya crudo no hay nada, que aparece representado en Pozomoro, con una, no sé cómo decir, con una naturalidad que es impensable en el mundo griego, pero no en el ibérico, pero que es muy interesante para entender el papel tan importante que tenía la reina como figura no solo de prestigio, sino también como una figura que jugaba un papel fundamental en el ritual de renovación y de riqueza de toda la sociedad. Y eso es, por tanto, otra pista para entender lo que era la Dama de Baza.
Quedan algunos aspectos que yo querría señalar. Cerca de la Dama de Elche, de ese santuario de la Dama de Elche, aparecieron tirados por la calle, convertidos en desechos, porque han sido destruidos con damnatio memoriae, es decir, con interés de masacrarlos, porque estaban ahí los espíritus de los antepasados, una serie de estatuas de guerreros. A ver, que le doy al revés. Y estatuas parecidas, también masacradas, han salido en el Herón, es decir, en el santuario dinástico de la dinastía de Porcuna, en Jaén, la antigua Obulco. Y estas gentes, además, vienen con un rito de campos de urnas, se incineran. Y ese rito de incineración viene desde los campos de urnas, que son gentes de Centro Europa, que penetran por el noreste de la península ibérica y que llegan hasta las tierras del sureste, y que traen como un rito muy específico el usar morillos votivos en el fuego, porque creen que en la llama del fuego reside la esencia de la familia, y que hay el mito de que Rómulo y Remo nacieron de una chispa del hogar, que es lo que hizo que Rea Silvia engendrara los gemelos. Y entonces, a esas creencias se añade la llegada de gentes con una ideología guerrera que se observa en las esculturas que hemos visto de Elche y que proceden de esta penetración desde el sureste, desde el mediodía de Francia, al noreste de la península ibérica, hasta el sureste. Y son gentes que asocian también la equitación, es decir, el caballero como élite más poderosa dentro del combate. Todas estas tradiciones se juntan en un contexto, en pleno siglo VI, que sabiendo ya la fecha de la dama, podemos en ese contexto poner la dama y ver qué es lo que eso significa. A partir del 600, los focenses, que es una pequeña ciudad de Anatolia, griega de Anatolia, en el borde entre eolios y jonios, pero son jonios, dedicados básicamente a la piratería, que descubren que si van con barcos de guerra pueden robar mucho más, porque hunden a los barcos mercantes con más facilidad y salen huyendo más deprisa. Y entonces tienen un gran éxito en todo el Mediterráneo. Y fundan Marsella para controlar la entrada por el Ródano a toda la Galia, a todo el mundo céltico. Poco después, una generación después, fundan Emporion, pero por esos años también Ciro, el gran emperador de Persia, de los aqueménidas, se expande por Turquía, por Anatolia, y acaba conquistando Focea. Los focenses no reciben atención entre sus vecinos porque los conocían, y entonces tienen que huir al occidente. Y en el occidente, justo por esos años, se produce la batalla de Alalia, donde etruscos y púnicos, perdón por hacer este inciso histórico, pero es importante, se ponen de acuerdo contra los focenses ganan, según Heródoto, pero pierden los barcos, y entonces se ven obligados a abandonar Alalia, y se refugian en Emporion y Masalia. Pero al mismo tiempo siguen presionando en el sureste, destruyen la última colonia fenicia que había, que era la Fonteta. Se tiene que abandonar la ciudad aliada de la Fonteta, que era Erna, y eso ocurre hacia el 525, y justo por el 500 surge la muralla de Ilichi y se forman los primeros estados ibéricos. Es decir, los focenses han hecho todo un proyecto de movilización política, de conseguir élites filo-helenas para oponerse a los púnicos, que eran sus rivales en el sur. Y en ese contexto surge la Dama de Elche, como voy a comentar a continuación. Consecuencia de este proceso, Elche se convierte en el centro de todo el Bajo Segura. Desaparece la Fonteta fenicia, desaparece Erna, y desde este Bajo Segura controlaban la vía de cabotaje,
mucho más importante, la vía que por Cerdeña iba a Sicilia y al Mediterráneo oriental, la vía que penetraba por Villena hasta la vía Heraclea que juntaba Cástulo y a través de Cástulo, Tartesos, con Sagunto y toda la llanura litoral hasta Italia, y la vía que penetraba directamente hacia la Celtiberia, de donde venían los mercenarios. Además, controla la sal de estas regiones, y la sal es producir jamones y tener, por tanto, riqueza en carnes y en ganados. Esa es la clave del éxito que tiene Elche, y en ese momento político, a ver si lo hago bien, sí. Hay un tratado entre Roma y Cartago por el que sabemos que los púnicos renuncian a esa región tan rica que ellos controlaban desde la Fonteta y se tienen que refugiar necesariamente al sur de Cartagena. Es una pérdida de terreno que seguramente los púnicos no olvidaron jamás. Y esto explicaría, y es la primera vez que se dice, que cuando llega Aníbal y los bárquidas a la península hispánica, a Hispania, la destrucción de Elche debió ser mucho más dolorosa que la del propio Sagunto, aunque las fuentes no den testimonio de estos hechos. En este contexto vemos la expansión focense con los pentecónteres, con los barcos de guerra que he comentado, y el hecho muy interesante de que con estos sucesos empiezan a llegar piezas griegas de particular valor que vienen dentro de ese comercio. Es la forma de pagar en bienes de lujo a los aliados íberos para que se hagan partidarios de tu política griega. Y con esos cambios llegan esculturas de tipo griego, griego oriental, jonio oriental, que llamamos jonio-ibéricas. Llega un alfabeto griego que se utiliza para escribir el ibérico y que demuestra la fuerte helenización, y llega con ese estilo greco-ibérico que he comentado antes, o jonio-ibérico, llegan las élites a caballo, que son esas élites que han entrado con los campos de urnas y que son los que mantienen y hacen la guerra frente a los púnicos. Y que si conquistan una ciudad, se apoderan de ella. Sabemos el caso de Servio Tulio en Italia, en Roma, conquistó Roma y se asentó como rey. Pues lo mismo ha debido pasar en Porcuna, y muy probablemente eso es lo que ha pasado en Elche. Y ya llegamos al final de la historia. En esos años, los griegos se han enfrentado a los persas en una lucha a muerte. Consiguen vencer a los persas después de mucho esfuerzo en Salamina. Al mismo tiempo se enfrentan a los púnicos en Sicilia. Y qué casualidad, esto ocurre al mismo tiempo en Elche, aunque no tengamos más referencia que esas noticias indirectas del tratado con Roma y de la frontera en Cartagonova. Pero justo ahí surge Elche como ciudad poderosa. ¿No es tentador pensar que detrás de esa política había una persona que dirigía eso cuando Elche surge como nueva ciudad, como nueva potencia en el sureste de la península ibérica? ¿No es el momento de pensar que a lo mejor esta figura que la vemos solo como una dama, una escultura enigmática, como mucho para discutir si era reina, si era señora tal, era una reina sagrada, que tenía una muy importante función como sacerdotisa, por supuesto era de la alta élite social, pero además debía ser o ella misma o su marido, en todo caso por la escultura que hay, era ella misma, tenía un gran poder político. Y no cabe duda que ha podido jugar un papel en esos acontecimientos históricos, porque es la primera vez que la península ibérica, que Hispania, juega un papel en el orden, diríamos, del mundial. Es la primera vez que pasa al mundo global. No son solo luchas entre celtíberos o entre lusitanos. Y eso es el papel de la dama de Elche. No quiero aburrirles y cansarles más. Solo quiero terminar diciendo que lo que he dicho lo he intentado basar todo en argumentos objetivos.
A mí no me importa que la dama sea esto o lo otro, que sea de esta fecha o de la otra. Simplemente he hecho que hablara ella de sí misma y por sí misma. Y lo que ha salido es lo que he tenido el gusto de presentarles. Y solo hago una última reflexión. El primer rey de España del que tenemos noticia es Argantonios, rey de los Tartesios. La primera reina de España de la que tenemos noticia, porque sabemos que era una persona física, que tenía unos huesos que estaban metidos en un agujero, que tenía un retrato que es la Dama de Elche, aunque sea un retrato idealizado, que tenía un reino, que era el reino de Elche con sus alrededores. Esa es la Dama de Elche, que por tanto no solo es una muy bella escultura, no solo sigue teniendo mucho misterio, sino que también es un documento histórico de primera importancia. Y muchas gracias por su atención.